Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Antes de empezar con la historia, les pido que se suscriban, den like y comenten abajo. Todo comenzó cuando mi papá falleció y mi hermana, furiosa, me regañó por no aparecer en el velorio ni en la reunión familiar. ¿Qué estaba pensando al no presentarme? Me soltó esto justo después de enterarme de la muerte de mi padre. Pero eso no fue todo. En medio de su furioso discurso, comenzó a hablar de la herencia. En el momento en que dijo que me quedé con toda la herencia de papá, se escuchó un estruendo fuerte a través del teléfono. Fue el instante en que se dio cuenta del impacto de las palabras que había soltado accidentalmente. Tengo 32 años, estoy casada y vivo con mi esposo y mi tía que me crió, no con mi madre biológica. ¿Por qué vivo con mi tía en lugar de mi verdadera madre? La razón radica en el afecto anormal de mis padres hacia mi hermana Jennifer. Mis padres eran conocidos como una pareja hermosa. Mi hermana se parecía exactamente a ellos, especialmente a papá, un hombre guapo que aparecía ocasionalmente en la televisión. Él adoraba especialmente a mi hermosa hermana, que heredó su atractivo. Por otro lado, yo era simple y poco destacada, sin parecerme a mis padres. A medida que crecía, las diferencias en nuestra apariencia se volvían más pronunciadas. Mi padre no me quería por no parecerme a él, y mi madre era indiferente, siempre favoreciendo a mi hermana. Aunque el matrimonio de mis padres parecía bueno desde afuera, la desconfianza de mi padre hacia mi madre creció. Se preguntaba por qué no se parecía a nosotros. ¿Podría ser hija de otro hombre? A pesar del cariño de mi madre por mi hermana, esta última era despiadada conmigo, deseando que no existiera. Nunca deberías haber nacido, eres tan común y anticuada como un fantasma. No te acerques, no soy tu hermana, tu presencia mancha mi belleza. Simplemente desaparece. Me atacaba cada vez que me veía en casa. Me expulsaron de nuestra habitación, y en la sala recibía miradas frías de mis padres, como si estuvieran viendo algo inmundo. No me sentía aceptada en ninguna parte. Mi única salvación era la casa de mi tía, que vivía cerca. Mi tía, hermana de mi madre, estaba soltera y me recibió con calidez. Me trató como a su propia hija y se convirtió en mi madre, cuidándome en lugar de mi propia madre. Sabiendo que sería ignorada si regresaba a casa de mis padres, mi tía encontraba razones para que me quedara más tiempo con ella. Gracias a ella, pude pasar momentos reconfortantes en su hogar. A medida que crecía y pasaba más tiempo con amigos, mis visitas a la casa de mis padres disminuyeron, y visitaba a mi tía con menos frecuencia. Sin embargo, el matrimonio de mis padres no mejoró y eventualmente se divorciaron cuando estaba en la secundaria. Durante el divorcio, mi padre se negó rotundamente a renunciar a la custodia de mi hermana. En el día en que mi padre y mi hermana dejaron nuestra casa, esta última no olvidó menospreciarme. Presumía, soy la ganadora porque papá me quiere. Es rico y gana mucho. Tú perteneces a una familia monoparental pobre. Eres aburrida, común y anticuada. Mi hermana parecía ganarse más y más el afecto de mi padre, apelando hábilmente a él. Resultó que las sospechas de mi padre eran correctas. Mi madre tenía una relación con otro hombre y se volvió a casar pronto después del divorcio. Al demostrar que no estaba embarazada del hijo de su exesposo, pudo volver a casarse en 100 días, lo que la hizo feliz. El nuevo esposo de mi madre solo mostraba interés en ella, ignorándome y mostrándole afecto a ella incluso en mi presencia. A veces, no soportaba escuchar los sonidos de su intimidad a través de las paredes, lo que me hacía huir más seguido a la casa de mi tía. Mi tía, preocupada por el nuevo matrimonio de mi madre y por mí, propuso llevarme. Me preguntaba cuánta vacilación mostraría mi madre. Aunque rara vez sentía su amor, pensé que tal vez lucharía con la realidad de dejarme ir. Puedes llevarte a esa niña en cualquier momento. Cometí un error al dar a luz a ella. Es una niña diabólica que trae desgracia. Llévatela rápido, es una molestia, y nunca me muestres esa cara fea otra vez. En ese momento, me di cuenta de que no nací en una familia acogedora. Esta realidad fue profundamente triste y aterradora, llenándome de deseos de desaparecer. Sentirme abandonada por mis padres fue fácil, pero la sensación real de pérdida fue indescriptible.
Afortunadamente, mi tía entendió mis sentimientos y me apoyó amablemente. Me amaba y cuidaba más que mi madre biológica. A veces era estricta, pero sabía que lo hacía porque realmente se preocupaba por mí. Con el tiempo, mi relación con mi tía se profundizó, y compartimos momentos alegres. Desde la secundaria, he sido tan feliz como cualquier otra persona. Como adulta, recibí noticias de mi hermana de que nuestro padre biológico había muerto en un accidente. No tenía recuerdos de amores que provenía de él, pero su ingreso había sostenido mi vida. Ahora, los momentos felices que comparto con mi tía también se deben a su existencia. Antes, no podría haber sentido esto. Esta capacidad de experimentar tales emociones es gracias al amor de mi tía. Conocí a mi hermana por primera vez en años en el funeral de mi padre. Para la ocasión, muchos invitados llevaban trajes negros o azul marino. Como adulto que trabaja, había preparado ropa formal, incluido un vestido de mañana, siguiendo el consejo de mi tía. Sin embargo, lo que llevaba mi hermana era diferente. Su traje negro estaba adornado con brillo y el sonido de sus tacones altos resonaba agudamente. Su maquillaje era tan glamoroso como si fuera una fiesta, con un llamativo lápiz labial rojo destacando. ¿Qué pasa con ese traje tan sencillo? ¿No es solo un traje común que usas para buscar trabajo? Tan fuera de moda. Luego, mirándome a la cara, dijo, pensé que te parecerías más a nosotros a medida que crecías, pero eres completamente diferente, aún aburrida y fea. ¿Realmente eres hija de papá? Recuerda lo que papá solía decir, se preguntaba si eras una niña con otro padre. Mamá argumentó desesperadamente en contra, pero, ¿cuál es la verdad? Me pregunto. Es cierto que hubo discusiones entre mis padres acerca de que no me parecía a ninguno de ellos. Hubo un momento en el que pensé que su falta de amor se debía a que no era su hijo biológico, pero en ese momento, por insistencia de mi padre, me sometí a una prueba de ADN con mi madre. Los resultados demostraron que sí era su hija. Mi hermana parece creer esas palabras de nuestros padres como si fueran la verdad, sin saber que fueron demostradas. Pero, debería mencionarse tal hecho en un funeral, especialmente frente a muchos invitados, incluidos parientes de la familia de papá. Podía escuchar susurros entre los invitados diciendo que parece una niña de otro hombre, no relacionada por sangre. ¡Qué escándalo! Probablemente relacionado con la herencia familiar, ¿verdad? Susurrarían esas cosas, ya sea que los comentarios de mi hermana fueran planeados o simplemente una coincidencia, no lo sé, pero ser ridiculizada con esas palabras frente a tanta gente me hirió profundamente. Lamenté haber asistido al funeral de mi distante padre biológico a quien no había visto en casi una década. Este evento me llevó a decidir cortar mi relación con mi hermana. Al finalizar el funeral y estar a punto de irme a casa, mi hermana se acercó a mí. Hay algo sobre la herencia de papá que quiero hablar. Aunque estaban divorciados, los hijos aún tienen derechos de herencia una vez que nacen los niños, no pueden descuidar el cuidado de los niños, así que probablemente pensó que más vale criarla para que no muera. Eran los sentimientos con los que mi padre me trató. No tenía deseos de esa herencia de un padre así, probablemente estaba destinada solo para mi hermana, a quien adoraba. Pensé que sería una molestia que me pidieran que renunciara a la herencia más adelante, después de encontrar algo como un testamento. Además, queriendo cortar cualquier lazo con mi hermana, decidí no aceptar la herencia de mi padre biológico, declarando efectivamente mi renuncia. Firma este documento de renuncia, instruyó ella, no queriendo discutir después. Firmé como me dijeron y, a pesar de estar en un funeral, estaba emocionada, diciendo, ahora toda la herencia de papá es mía, estoy tan agradecida y lo amo tanto. Tiempo después, mi hermana se mudó con mi madre y su padrastro, comenzando una nueva vida. Me informó de esto en un correo electrónico. El correo, con una foto de los tres felices, comenzaba con palabras de crítica, esto es lo que es el amor familiar. Estamos tan felices, a diferencia de ti, y continuaba presumiendo sobre mi madre cocinando una rara comida casera y caminando abrazada del brazo con su padrastro, recibiendo miradas envidiosas de otros, como una escena de un drama. Estaba harta de este largo correo electrónico, sintiéndome obligada a leer una aburrida historia corta. Gradualmente,
comencé a eliminar sus correos electrónicos sin leerlos y, eventualmente, dejó de enviarlos. 5 años después, cumplí 28 años. De la nada, después de un largo periodo sin contacto, mi hermana me llamó. Oye, ¿cuánto tiempo planeas hacernos esperar? ¿Qué quieres decir? ¿No recuerdas hoy, el día que discutimos la herencia de papá? Todos te están esperando. Fui regañada sin previo aviso, confundida por lo que estaba sucediendo. La herencia de papá, luego me di cuenta de que se refería a nuestro padrastro. Dado que mi hermana se mudó con mi madre después de la muerte de nuestro padre biológico y se quedó allí, no podía pensar en ninguna otra razón. Y ahora acababa de enterarme de la muerte del segundo esposo de mi madre, pero no podía entender por qué había una discusión sobre la herencia. Confundida por la situación, recordé que desde el día en que mi tía me acogió, nunca había conocido a mi madre biológica ni a mi padrastro. No había necesidad ni deseo de conocerlos, así que no había habido contacto de su parte. Sintiéndome renuente a disculparme en respuesta a la ira de mi hermana, decidí retaliar un poco, diciendo, ¿no es toda la herencia de papá? La herencia tuya, ¿has olvidado que dije que renunciaría y firmaría el papel? Como dije esto, un fuerte ruido vino del otro extremo del teléfono. ¿Qué está pasando? Era la voz de mi madre, a quien no había escuchado en mucho tiempo. Aparentemente, mi conversación con mi hermana estaba siendo escuchada. Mi hermana no me había informado sobre la muerte de nuestro padrastro o la herencia, y tal vez planeaba avergonzarme frente a todos por no presentarme en el día. Sin embargo, su plan le salió mal y probablemente no esperaba que tomar toda la herencia de nuestro padre biológico se hiciera público. Mi madre, al enterarse por primera vez, acusaba furiosamente a mi hermana. ¿Por qué estás callada? Por tu culpa rompí el preciado plato. ¿Cómo lo vas a compensar? Exigía compensación por romper un plato preciado propiedad de mi padrastro, que costaría decenas de miles de dólares. ¿Recuerdas lo que me dijiste hace 5 años, que la herencia del papá era tan poca que todo se fue en los gastos del funeral y era difícil vivir día a día? ¿No sientes lástima? Aparentemente, mi hermana le había suplicado con lágrimas vivir con mi madre, diciendo lo lastimoso que era. Mi madre llamó a mi hermana una gran mentirosa y la llenó de acusaciones, exigiendo dinero de ella también. Además, mi madre insistía en demandas adicionales por compensación por el gran plato. Nunca había visto a mi madre tan enojada a pesar de que siempre me trataba mal. Luego, mi hermana comenzó a culparme por la situación. ¿Y tú qué vas a hacer al respecto? Todo es culpa tuya, y no lo dejaré pasar. Si quieres, haré que parezcas que nunca podrás mostrarte a nadie de nuevo. Mi hermana adoptó una actitud muy intimidante hacia mí, lanzando amenazas. Tal vez pensaba que usar ese lenguaje me haría disculparme, pero en realidad ella fue quien inició el ataque hacia mí. Las palabras y acciones de mi hermana eran insignificantes, y no me importaban, incluso cuando las tornas se volvieron en su contra. Parecía que mi hermana había malgastado la herencia de nuestro padre y la gastó rápidamente. Como mi hermana le había dicho a mi madre, la herencia no era una gran cantidad, pero si se hubiera utilizado sabiamente, podría haber sido suficiente para los gastos de subsistencia. Dado que mi hermana monopolizó por completo la herencia de mi padre, no podía entender cómo la había gastado tan rápidamente. Este problema te va a costar mucho, prepárate. Voy a cargar todo sobre ti. No puedo esperar para verte luchar bajo una montaña de facturas. Su razonamiento desarticulado no parecía algo que diría una persona con una mente sana. Si quieres dinero tanto, adelante, discute la herencia como quieras. ¿Qué pasa con esa actitud tuya? No importa lo que digas. Me casé con un hombre que conocí en el trabajo y comencé una nueva vida en otra ciudad. Ahora tengo una familia muy importante y especial para mí debido a la presencia de mi esposo. Él es una persona especial que me aceptó y apoyó sin cambios incluso después de conocer mi pasado doloroso y antecedentes familiares. Siempre estuvo a mi lado entendiendo y simpatizando con mis pensamientos y preocupaciones. Antes de casarme, cuando mi esposo fue transferido, considerando la desalentadora perspectiva de vivir en un lugar nuevo, después de muchas discusiones, aceptó mudarse y vivir con nosotros.
recibimos noticias sobre la situación de mi hermana. Mi madre había llamado a mi tía para quejarse de mi hermana, revelando que al final, mi hermana no recibió nada de la herencia de mi padrastro y fue expulsada de la casa por mi madre. Además, mi hermana fue arrestada por tender una trampa con un hombre a pesar de intentar tener un bebé. Ahora quiero cuidar mi cuerpo, priorizar la crianza de esta nueva vida y seguir viviendo. Ese es mi enfoque.